muy ligado ya no al urbano, sino a lo suburbano, ¿no? Sí. Y desde lo suburbano la conexión con el mundo, justamente. Entonces, bueno, ¿cómo aparece ahí el proyecto de selecciones en ese contexto, digamos, como un proyecto suburbano, pero de lectura, como vos decís, como en este énfasis? Y otra cuestión es esto de, bueno, en el tiempo anticipar, ¿no? Lo que va a llegar. Que el año pasado en el seminario también habíamos invitado a Igor Sacramento, que es un investigador brasilero, que me acuerdo que había mostrado una serie de imágenes también de publicidad en televisión en Brasil de los años 40, antes de que hubiera televisores en Brasil, ¿no? Y era particularmente notable esto de que no era solo anticipar el evento, digamos, en Orlando, llegó a existir el Orlando, digo, en lugar del Nilón, digo, no era solo una nueva técnica, sino incluso marcas. Él hablaba de como el sostén norteamericano de un mercado durante la guerra, aun cuando no era posible vender los productos. Si le anticipaba la venta de electrodomésticos que no estaban en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, cómo funcionaba ahí selecciones en esto, ¿no? Pero sobre todo la cuestión del suburbio me llamó mucho la atención en lo que vos planteabas. Y después dos comentarios cortitos que, bueno, acá Paula Bontempo calculo que puede confirmar o contradecir lo que digo, ¿no? Pero esta cuestión de lo que vos marcás de el consejo de la revista, de regalar la revista una vez leída, es algo que en la Argentina estaba instalado por Atlántida. En el caso de Villiquen, la propuesta de Villiquen es permanente. A mí me llamó mucho la atención porque además lo hacía en forma contradictoria, es decir, aparentemente contradictoria. Por un lado recomendaba coleccionar la revista, calculo que selecciones también de la revista de colección, es decir, como que era un producto cuidado, es decir, no era un producto efímero, por eso tenía cierta legitimidad cultural. Y también aconsejaba coleccionar la revista, pero regalarla a los niños más pobres que no podían comprarla. Es decir, lo cual en algún punto era imposible de concretar, o la coleccionabas o la regalabas, pero en los dos casos apuntaba, es decir, si no tenías lugar para guardarla, no se la regalaba, pero si no, bueno, pero claro, por ahí coleccionar, no sé, pero digo, a mí siempre me llamó la atención esta maquinaria completamente contradictorio, o la coleccionabas o la regalabas, pero bueno, Vigil recomendaba alguna de esas dos cosas y era una estrategia que efectivamente tenía que ver con legitimizar un producto de clase media, es decir, si la coleccionabas porque era un producto cuidado, no un producto efímero, tirable, o la regalabas porque eras más pudiente que otros niños y entonces podías darte el lujo de regalarla, ¿no? Nada, esto porque no sé cuánto de esta estrategia estaba desde antes en otras publicaciones en Estados Unidos, puntuales, pero en la Argentina esto de la década del 20 está muy instalado. E incluso esto de la cosa al interior, ¿no? La creación de los comités Villiquen por todas partes, en la Asunción del Paraguay, en Lima, sí, Brasil, sí, bueno, conoció por ahí con ella nada más. Yo una pregunta. ¿En cada país hacían una selección diferente o este era un formato que lo producían nada más? No, era una selección, era por idioma, no por país. Por idioma. Claro. Entonces era una selección hecha particularmente para América Latina, y también por país en el sentido que hicieron otro para España. Claro. Y era como, seguía como las líneas de política en cada uno, ¿no? Pues yo me preguntaba,
Sí. ¿Cuál había sido el gancho realmente? ¿Por qué Selecciones tiene este éxito? Y leyendo tu trabajo y con tu exposición, lo que pensaba es que justamente se arraiga con algunas cosas, por ejemplo en Argentina, con las que ya estaban presentes justamente en las publicaciones. Esto de la enseñanza, bueno, yo trabajé mucho en Editorial Atlántida, entonces estoy presente en el proyecto editorial, el proyecto de Editorial Atlántida es un proyecto hasta moral y comercial al mismo tiempo, entonces está también en eso, la idea de que un texto contiene al mundo, el mundo argentino, una revista en 1911, también creada por Vigil. No sé si viste la ilustración, era una persona que tenía una revista y adentro de la revista estaba el mundo. Bueno, digamos, entonces creo que hay como como que engancha una genealogía de ideas que estaban muy presentes en la cultura popular o sectores medios y populares. Entonces, estas ideas de la enseñanza, de lo moral, de regalar, de la tecnología, de lo moderno, ¿no? Del adelanto, eso también aparece en todas estas revistas, en la Atlántida, en el hogar. Bueno, a ver, ¿qué es lo que va a pasar dentro de 10 años, 20 años? Sí, adelantan un montón de cosas que nunca van a suceder, pero... Entonces, digo, si engancha porque estaba presente con eso, digo, bueno, ¿cuál es lo nuevo que trae? Creo que claramente es esto del consumidor, ¿no? Del consumo norteamericano. Sí, yo creo que la idea de que es algo importado es parte de lo que hace tener destacado como algo diferente. Sí. Pero no solo diferente, sino también que se puede lograr hacer típica de una clase media, es esa referencia, ¿no? De la idea de la importación mismo es importante, ¿no? La idea de que la revista te va a conectar a otros lectores por todo el mundo es algo que no se puede hacer por otra manera, ¿no? Y esa es una idea de la Guerra Fría también, ¿no? La idea de crear un grupo transnacional anticomunista que comparten unas ideas y valores y no sé qué, es una idea que se genera mucho con una política de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, a sacar los obreros a la Rusia, digamos, que los obreros sean clase media. Es como Rusia va por los obreros, Estados Unidos va por la clase media. O va a crear algo que no existe hasta el momento, ¿no? Como la clase rica es internacional por sí misma, digamos. Pero la clase media hay que inventarla porque Rusia va también a inventar la clase obrera, digamos, o a decir vos sos obrero, a crear la conciencia. Lo interesante también de la revista en ese sentido es como que su relación con el obrero como sujeto, y después quiero volver a la idea de la porque yo lo saqué y me di cuenta, pero la idea del obrero tiene un vínculo interesante con ideas del peronismo también, porque parte de su idea es hacer el obrero como parte de la clase media, ¿no? Muchos de los artículos mencionan el obrero como lo ideal del obrero es cuando es parte del dueño de su negocio chico, porque ahí puede empezar a consumir y ser parte de esta visión de valores de clase media, aunque no es profesionalmente como parte de la clase media, ¿no? Y también esta idea de enseñar y de mover por la enseñanza y la idea de que se puede aprender a ser una persona moral en el mundo va por caminos parecidos. Pero yo creo que conecta esa idea, lo que quería decir, de no dejar el obrero conscientemente como afuera, pero decir como que puede ser parte de esa idea de una clase media masiva, por ejemplo, ¿no? Perdón, Lisa. Sí. Esto que estás haciendo referencia, ¿le hablaban también a un sector obrero o le hablaban, o sea, hacían referencia hacia una clase media o también incluían como sus propios lectores también en la clase obrera? Yo te quería preguntar si, más allá de la cuestión más general de la Guerra Fría, si estas ediciones que tenían un carácter más general por el idioma, por ejemplo en el caso de Latinoamérica,
si también hacían referencias a cuestiones políticas más particulares, o si no era más bien una cuestión de estar junto en este grupo ideal internacional, pero anticomunista, ¿no? Sí. O si había una cosa más particular hacia las políticas internas. Sí, ok. Primero voy a volver a lo del urbanismo porque lo dejé tanto atrás. Es muy interesante la idea del urbano y de los suburbios y la creación y también del pueblito, que la idea del pueblito también es un poco más nostálgico que los suburbios, ¿no? La idea del pueblito es que es el centro de un espacio de campo, ¿no? Y no un suburbio generalizado. Y eso es más el toque de nostalgia de Selecciones, es decir, la idea del pueblo. Y también la idea de que el pueblo es algo que existe por todos lados del mundo, mientras que el suburbio es algo basado mucho más en la idea de la cultura norteamericana. Entonces, la idea del pueblo también da una oportunidad de hablar de una vida de vecinos sin nombrarlo como suburbio. Y después, cuando habla de como la vida típicamente de suburbio, se enfoca en la idea de la vida doméstica, ¿no? Como adentro de la casa, no hay vida fuera de casa, es como el living, el espacio de la mamá, la cocina. Por el otro lado, la ciudad es un espacio elite, muchas veces, ¿no? Es como donde circula la información, pero no es donde los protagonistas están haciendo los bien hechos, no están como moviéndose por ese ámbito. Es donde vienen las noticias, es donde viene otras cosas, pero no es donde se concentraba la cultura, que es una idea interesante. Pero no un espacio negativo de, bueno, la ciudad como lugar de corrupción moral, digamos, que es también utópico. No creo que es tan claro, y eso viene un poco del lado de la política y también lo que no se pone en la revista, ¿no? Porque parte de la revista es no poner las cosas negativas, ¿no? No, es de no quejar de las cosas que en la revista doméstica se queja mucho, ¿no? Se habla de la ciudad, se habla de estas ideas de urbanismo, de también en una forma de que se concentraba en lo urbano como un código para algo racial, que se mueve por toda esa idea, pero eso está más en la versión doméstica que en la versión internacional, que la busca es siempre para encontrar lo bueno y representar como un espacio unido, una idea unido de Estados Unidos y de sus actores en el mundo, ¿no? Y de no de encontrar lo negativo. Sí. Te interrumpí. Esos valores se mantuvieron a todo lo largo de la publicación, desde que salió hasta bueno, que se inició. No, o sea, y sigue publicando. Sigue publicando. Sí, la verdad es que sí, y están con muchos problemas económicos después de los 90, se siguen publicando, y acá y también allá, y allá es como ahora es una empresa multinacional, pero multinacional también en el sentido que tienen varios proyectos a la vez. Son los dueños de varios sitios de web, varias revistas y varios proyectos que son dispersos. Uno que se llama All Recipes, que es uno de esos de recetas online, y no se puede existir por el Reader's Digest solo, que ahora como tiene una circulación muy limitado y se quedó como una antigüedad de una manera, pero trata de renovarse siempre. Ahora se renueva mucho más por el lado de tratar de buscar el Tea Party de Estados Unidos, que es el lado más conservadora y los values voters, que es como que buscar esa y ser como de una manera el Fox News de las revistas, es su idea, concepto de mercado ahora. Pero
las cosas y las imágenes van cambiando. O sea, lo que yo concentraba desde los 40 a los 60, que yo lo veo como el momento de gran expansión de no solo la revista, sino los medios norteamericanos más grandes, y su expansión inicial, ¿no? Antes de ser como más dispersos y más desconectados en las relaciones políticas. De la pregunta de la política misma, parte de la política de la revista era de nunca comentar sobre la política actual de los lugares. Entonces, se trataba de nunca meter en la política local de Argentina, pero cuando publicado por el peronismo, por ejemplo, sería muchos años después, como y cuando, por ejemplo, hablaba de Evita en 1959, 58, o sea, es como una visión atrás a la política, en que esas figuras políticas o las ideas políticas representaba cosas de la actualidad, pero ya no eran noticia pertinente, ¿no? Y lo mismo se podía decir de otros artículos. Hago como ejemplo en el paper de la visita de Nixon en el 58, que se publica después, 4 años después, su versión de eventos, ¿no? Que es una manera es un momento en que selecciones se está poniéndose más fuertemente anticomunista, y que está empezando a hablar del comunismo en América Latina adentro de selecciones, que antes no pasaba. Pero eso... ¿En qué año es eso? Creo que es fines de 61 que se publicó. Sí. ¿Vos encontrás algún diálogo explícito o no, por ejemplo, con las políticas de UNESCO? Esa era una pregunta. Y otra que se supone, aunque no lleve directamente a tu investigación, pero se supone que esta idea de los elementos comunes a nivel universal, ¿no? En la organización de elementos del punto de vista cultural, sobre todo lo educativo, se supone que no hay diferencias entre las personas en lengua árabe, por ejemplo, la que se hacía en Cali, lo que se vos, y la de lengua española, hacia la de España, la América Latina. Sí, había mucha diferencia. Sí, lo editaron por idioma, y más específicamente como tenían ediciones diferentes, como de España y América Latina, por ejemplo, que tienen sus propios editores que estaban seleccionando artículos para publicar y editándolo en el formato de selecciones. Por eso, digamos, había como una negociación del proyecto unificador respecto de esas singularidades. Sí, había, circulaban listas de artículos y se tenían que ser aprobados. Pero no eran las mismas cosas. O sea, el ejemplo básico que da la empresa, que tiene muchos secretos la empresa, entonces como es muy difícil entrar y saber exactamente cuáles son las comunicaciones de ellos. Las comunicaciones que yo he obtenido de ellos son más los que van para el Estado norteamericano, donde tienen los archivos abiertos, ¿no? Pero daban ejemplos como que en el mundo católico no trataron de no destacar diferencias entre los protestantes y el mundo católico, como miraban todos como cristianos. En el mundo árabe no van a hacer referencia al cristianismo. Por ejemplo, hay otras maneras de hablar de la mujer cuando hablan en la revista para el mundo árabe o para el mundo sueco. Y entonces trataron de cambiar sus artículos, como a adaptarlo en la cultura. A pesar de eso, los núcleos fuertes del proyecto común se mantienen. Sí, porque la verdad es que el núcleo del proyecto es una forma de editar las noticias, ¿no? No son las noticias en sí, y no son los artículos en sí, sino una forma de editar. Entonces, esa construcción continúa. Sí, absolutamente. ¿Había algo más que salté? En algún momento del trabajo hablas como la estrategia del gobierno norteamericano a través del mercado de medios, entrar, digamos, con todos los productos,
que en general se hacía a través más de un producto, digamos, como una forma de legitimar la competencia del mercado. Sí. ¿Cuáles fueron ahí los productos alternativos en competencia de selecciones? En los 40 había una revista que era de la misma forma de Life Magazine que hizo el gobierno, que se llamaba En Guardia. Y era una revista muy parecido a Life Magazine en toda forma, pero muy concentrada en la guerra. Fotos de los fletes norteamericanos, las armas. ¿Cómo se llamaba? En Guardia. En Guardia. Que he encontrado un par de copias por acá también. Quería preguntar, ¿puedo? Sí. Perdón, pero para cerrar, pero no un formato similar a selecciones. ¿A selecciones? O sea que No. O sea, también había como Time, que se fue, Newsweek, que también y también Popular Mechanics, que después de esto, pero estos eran proyectos que venían después. En Guardia era la más contemporánea selecciones en los años de empezar con la Segunda Guerra Mundial, y los otros empezaban más como parte de la Guerra Fría. Y sus vínculos con el Estado para cada uno era diferente, ¿no? En muchos casos selecciones era mucho más conservadora que el Estado. Y había muchas cartas del gobierno norteamericano quejando que, por ejemplo, selecciones estaba hablando del anticomunismo antes de que terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando los soviéticos eran los aliados, ¿no? Entonces, y trataban de censurar un poco esa idea. Y muchos más, ¿no? Muchos ejemplos más en que selecciones estaba más a la derecha que el gobierno mismo. No, te quería preguntar, porque, bueno, en mi casa se compraba selecciones, obviamente, y en la casa de mis suegros también tengo las tengo coleccionadas, no las regalaban. Y en Guardia también. Y era gente que votaba a la izquierda. Sí. ¿No? O sea que selecciones, me parece a mí, por las casas de amigos también, porque este tema sale en las reuniones, que o la gente que la compraba pensando en un discurso anticomunista. Totalmente. Pero que sí marcaba como una distinción, ¿no? O sea, que comprar selecciones te ubicaba en un lugar de la clase media distinto. Y yo pensaba, no sé, me pregunto, si no tiene que ver con este ascenso social fuerte que hubo en la Argentina por esos años, que hace que se conforme como una clase media muy mezclada, ¿no? De nuevos integrantes de la clase media, con viejos, y qué sé yo, y que haya una franja, pregunto por ahí, era mucho más masivo de lo que yo me imagino, pero yo siempre me imaginé como que hay una franja en comprar selecciones que los que están ahí son la clase media de verdad, digamos, son los cultos, no es solo que tienen digamos, posibilidades económicas que los ponen en la clase media, sino que además son cultos. Totalmente. Y yo creo que eso es una de las cosas más interesantes de hablar del consumo en comparación con la producción de la revista, ¿no? Que es algo que trato de subrayar en el paper, que el consumirlo no era ponerse de acuerdo de la política que estaba generando su producción. Todo lo contrario, empezó a ser un símbolo de esto, de la clase media, de todo lo que se podía contener adentro de esa idea, y que siendo una revista tan dispersa se podía representar varias cosas de la clase media para cada uno de sus lectores, ¿no? Si es de ser culto o si es de ser no intelectual, ¿no? O si es de ser de izquierda o si es de ser derecha. Y durante los últimos años de Reader's Digest se pone un poco más
al lado de la derecha, ¿no? Después de los 60. Pero por este periodo, de los 40 hasta los 60, es una versión mucho más amplio, que habla también, y es interesante, complicar un poco el narrativo de usar la cultura como parte de las relaciones internacionales, ¿no? De entender el éxito comercial como un éxito de la política norteamericana, ¿no? Que es una confusión que pasa con esos círculos y que también pasa, yo noto, creo, con los críticos, ¿no? Que después en los 70 empieza la circulación de trabajos como los de Dorfman y Madler, ¿no? Para leer el Pato Donald, y también sus discursos sobre selecciones de Reader's Digest, ¿no? Como mostrándolo como una parte de la propaganda norteamericana. Pero lo interesante es que muchos de los lectores no le importa, ¿no? Es como que sabemos eso, o sí, puede ser que es parte de esto, pero no es el porqué de por qué lo leo, ¿no? Y eso es una idea importante de la agencia del lector, de por qué se identifica con la revista, que tiene que ver con esta idea de como buscar una resonancia de la revista en la cultura común sin interpretarlo como el éxito en sí de la política que representaba para sus productores, y que complica esa historia también, ¿no? Vos propusiste al comienzo en la charla abrir el juego sobre ese momento de cambio, ¿no? Sí, sí. Los 50 y los 60, sí. Decía que me interesaba particularmente ver qué ocurría ahí con ese momento en el que la revista ya deja de interpelar aparentemente a esa clase media. Sí, o queda con la misma generación que lo descubrió originalmente, ¿no? Que no es que no desaparece, pero sí, empieza a ser asociado con cierta generación y no con el que viene. ¿Cuáles son las claves para vos de esa transformación? En el caso de la Argentina y su conexión con lo que ves en Estados Unidos. Como más en una manera más amplia. Bueno, yo veo dos procesos paralelos, ¿no? Uno que es un cambio de generación, que también ve una idea de clase media que se puede ser como esta idea, como en la revista, de una clase media de moderación, de culto, pero también una clase media revolucionaria, ¿no? Que está generando las dos cosas de la misma clase, ¿no? Y una idea de la clase media como término empezando a ser interpretado y enfocado con esa idea de clase media tradicional, aunque hay una división adentro de la clase media en sí, ¿no? De los hijos de la tradicional. Y por el otro lado hay una cuestión de medios, ¿no? Que la revista en sí, como revista, empieza a parecer más antiguo de lo que realmente es. Tenemos la televisión, tenemos otros métodos de conexión, de transnacionalidad, que empieza a tapar esta idea de qué puede representar una revista como Selecciones, ¿no? Para una nueva generación, pero que sigue siendo parte de una identidad de cierta gente que ya lo encontró. Entonces creo que hay las dos cosas. Y una tercera cosa que también la revista se pone más conservador y se pone más como derechista en sus mensajes, que también ves una alienación de nuevas generaciones que no lo agarra por nostalgia, ¿no? Lo agarra para leer y después no se encuentra algo. Lo que pasa es que moralmente también es una generación de los 40 que venía de la guerra y no quería el conflicto, y la revista lo que propone es no ir al conflicto. Digo, esa visión de recrear o idílico en un pueblo, en el pueblo es la pre-ciudad, o sea, más cercano al campo, donde no hay fábrica, no hay conflicto. Entonces esa generación que viene de la posguerra, toda esa idea de amistad, de no guerra, le parece me parece a mí que es uno de los hechos también de la revista, que no hay un concepto de lo no belicoso. En cambio en los 60 eso se rompe y la revista
realmente representa la colonialidad de una generación posterior, no es lo que está buscando, sino romper esos esquemas, ¿no? Como que hay algo ahí del concepto claro. La revista, bueno, todo el tiempo la amistad, todo el tiempo está proponiendo la conciliación, porque bueno, se viene un momento de guerra y de violencia absoluta, ¿no? Porque yo creo que también en esos 20 años se quiebra eso, ¿no? Se acerca, vuelve a romper con secretos. Sí. Y no hay, no hay en las generaciones más de los 60 un sentimiento anti-norteamericano que no hay en la de los 40. Absolutamente. Es decir, que es anti-inglés en los 40.